Buenos Hola, días, profe. hola, Belén, ¿qué tal? Buenos días. Hay que esperar unos minutitos para que entren algunos más. Ok. Sí, es que acabo de terminar la clase de matemáticas. Oh, ya, entiendo. Vamos a esperar unos 5 minutos entonces. Buenos días. Bueno, entiendo. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, hoy día vamos a tener un pasaje que vamos a leer, una historia harto conocida que me imagino que muchos de ustedes la han escuchado de niños, la han escuchado en la escuela dominical los que van a la iglesia, la han visto pues en dibujitos animados, aún los que no son evangélicos también seguro la han visto porque es muy conocida, pero nosotros ya estamos en una etapa de salida realmente del colegio en la que ustedes ya pueden tener una interpretación distinta a ciertos pasajes, bueno, no solo hablando de la Biblia, sino en todo sentido, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, ya no leen un cuento como antes, ¿no? Ahora ustedes pueden hacer una exégesis del cuento, ahora ustedes pueden hacer una interpretación. Entonces, de la misma manera, es la Biblia, ¿no? Si bien es cierto, es un libro que cambia vidas, que sabemos las grandes cosas que ha hecho en los 2000 años que tiene de impresa la Biblia o de tiempo la Biblia completa con el Antiguo y Nuevo Testamento, también podemos decir que es un libro el cual se puede interpretar, el cual se puede estudiar y hacer un exégesis. Entonces, a veces tenemos pasajes que parecen que son muy sencillos, y decimos, bueno, eso ya me lo sé, eso ya me lo han enseñado chiquito, ¿no? Pero cuando vamos a profundidad y vemos el contexto, a quién se lo dice, por qué, entonces nosotros nos podemos comenzar a dar cuenta que podemos sacar otro tipo de riquezas también de la Biblia y de los relatos bíblicos. ¿Para qué? Para que sirvan como ejemplo para nosotros. Hay una etapa de niños en la que ustedes lo podían ver como niños y ahora ya están en una etapa de jóvenes en la cual ya lo tienen que ver como tal, más aún como les digo porque ustedes ya van de salida del colegio y es importante también que se lleven en ustedes algo claro acerca de la Biblia. ¿Por qué? Porque van a, van a sufrir un bombardeo de ideologías, van a sufrir un bombardeo de nuevos pensamientos, de liberalismo, de humanismo, según los cursos que ustedes lleven, según la carrera que ustedes quieran llevar. La universidad por lo general tiene, es muy distinta, por ejemplo, al colegio, ¿no? En una universidad los profesores no se preocupan por ti, en una universidad ya tú bailas con tu pañuelo, en un instituto, en una universidad tú tienes que ver por tus notas sin que nadie te ayude. Y también tienes estas cosas, ¿no? Las ideologías nuevas, que cuando uno no es, cuando el joven creyente no tiene fundamentos bíblicos fuertes, es muy fácil de convencer, de llevar y de comenzar a dudar. Yo trabajo desde que tengo 13 años con jóvenes. Yo desde que era un adolescente tuve la bendición de estar en una iglesia donde me enseñaron grandes hombres y siempre trabajé
Desde los 13, 14, 15 años comencé a ser un líder y he visto, chicos, tantas situaciones con la juventud, jóvenes y señoritas que han venido a mí a pedir un consejo y al final han hecho todo lo contrario. Pero han tenido que pagar las consecuencias, porque nuestra vida es una serie de vivencias, decisiones y consecuencias. Lo que somos ahorita es la consecuencia de ayer, de anteayer, de hace una semana. Si un joven repite el año, es la consecuencia de sus actos. Si una señorita sale embarazada, es consecuencia de sus actos. No hay que echar culpas al gobierno o a nuestros padres, porque cada uno tenemos decisiones que tomar y cada uno tenemos decisiones que nos van a llevar a una vida exitosa o a una vida eh, que se caiga, si se puede decir, ¿no? O a fracasos muchas veces. Entonces, en vista de esto, como les decía, cuando ustedes lleguen a estudios superiores o a un trabajo, yo recuerdo que en un trabajo una vez conversando con amigos, había un amigo que era eh, muy parrandero, ¿no? Él le gustaba mucho irse de fiesta cada semana. Yo trabajaba en una clínica y él era un médico. Bueno, no era un médico, era un optómetra. Yo trabajaba en una clínica de ojos. Y este hombre todas las semanas venía y nos contaba sus hazañas, ¿no? Y nos decía, hoy día, esta semana estuve con esta flaquita y mira, y esta otra semana, pucha, estuve con dos y me metí una borrachera. Y yo tenía otro amigo que éramos creyentes ahí y que no participábamos de esas cosas, ¿no? Pero él siempre se nos acercaba y nos decía, nos tocaba el hombro y nos decía, muchachos, yo no sé cómo ustedes pueden vivir sin sexo. Siempre nos decía lo mismo, ¿no? Siempre. Entonces, nosotros, bueno, en ese tiempo yo tenía 18 años, era un jovencito todavía y me avergonzaba un poco, ¿no? Cuando me decía esas cosas y yo simplemente movía la cabeza o me palteaba, como se dice. Pero resulta que pasado un tiempo, yo dejé de trabajar en la clínica, pero mi amigo seguía trabajando en ella. Resultó al final con este chico, un día yo le pregunté, oye, ¿qué es de tal? No me acuerdo ahorita ni siquiera su nombre. Y me dijo, oye, no sabes, a él le detectaron SIDA. Y fue un shock para nosotros, ¿no? Porque era un joven también, muy, que se le veía tan sano también, era de ojos verdes, ¿no? La chica seguramente por eso caían con él. Y entonces pensaba un poco en eso y yo decía, realmente siempre las consecuencias de nuestros actos llegan. Siempre cuando uno decide vivir una vida desordenada, llega la consecuencia también. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y Dios ha establecido un orden para nosotros, ha establecido que nosotros podamos ser jóvenes, señoritas diferentes, ¿no? Que vaya contra la corriente, si se puede decir. Es muy difícil, es muy complicado. Yo se los digo porque, como les digo, miren, eh, tengo 20 años o un poquito más de sirviendo a Dios y yo puedo decir que es muy difícil ir contra la corriente. Es muy difícil ser distinto, es muy difícil que mientras mis contemporáneos toman, fuman, van a fiestas, se acuestan con mujeres, yo decir, yo tengo que esperar casarme para estar con una mujer. O es difícil decir, yo tengo que rechazar el trago, o yo tengo que rechazar una fiesta y ponerme a bailar. ¿Es muy difícil? Sí, es difícil, pero también trae satisfacciones y muy grandes. De tal manera que ahora puedo decir que no me manché en muchas cosas y que puedo vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a aprender hoy día un pasaje, como les digo, muy simple, que algunos pueden decir, ah, ya lo he leído 80 veces, pero vamos a ver que dentro de este pasaje hay una riqueza y lo vamos a ver desde otro punto de vista. Y es un pasaje que aquí se los voy a compartir ahorita. Y habla sobre el tan escuchado buen samaritano. Fácil,
sencillo, pero que, como les digo, ustedes ya están en un nivel donde pueden digerir distinto, ¿no? Ya no necesitan, como se dice, leche, sino alimento sólido. Bueno, vamos a ver qué dice este pasaje. Vamos a leerlo juntos, chicos, ¿ya? Por favor, atención a sus pantallas. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, estaban con Jesús ahí, ¿no? Para probarle, imagínense, le dice a Jesús algo para probarlo. No, maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Él, hablando de Jesús, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Acá respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, escuchen esta frase, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel lugar o por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, que era como una especie de hotel, si podemos decir ahora, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. Esta historia termina ahí. Jesús le dice al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Muy bien, una historia, como les digo, simple, ¿no es cierto? Que la conocemos del pe al pa. Ya hemos escuchado 80 veces del buen samaritano, que hay que ser buena gente, y bla, 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 y la profesora nos ha enseñado con muñequitos. Bueno, hoy lo vamos a ver desde otro punto de vista. Lo primero que tenemos que ver es quién le preguntó esto a Jesús. Se lo preguntó, dice aquí, un intérprete de la ley. ¿Alguien de ustedes sabe qué es un intérprete de la ley o quiénes eran los intérpretes de la ley? ¿Alguno? Los fariseos. Ajá, muy bien. Los fariseos. Habían grupos marcados, ¿no es cierto? Habían los fariseos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Todos ellos interpretaban la ley. Entonces, podría haber sido un fariseo, como podría haber sido un sacerdote, como podría haber sido un sumo sacerdote, como podría haber sido un maestro de la ley. Cualquiera de ellos fue a Jesús y lo primero que encontramos es que su pregunta no fue algo sincero. No es que él creía que Jesús tenía la verdad, sino que lo primero que encontramos es que le dice que fue para probarlo. Fue y le preguntó a Jesús, siempre le hacían preguntas así, como decir, Jesús, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y entonces Jesús, como era Dios también, siempre tenía respuestas que los dejaban a ellos ridiculizados. Pero en esta oportunidad le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, le dice, ya sabes lo que tienes que hacer, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿saben cuál era la característica de estos intérpretes de la ley? Que todos eran unos tacaños, avariciosos, egoístas, que buscaban siempre tener más dinero, que ellos, por ejemplo, una mujer quedaba viuda y ellos le decían, yo te voy a administrar tus bienes, porque ellos eran autoridades religiosas, equivaldrían a lo que es en estos tiempos un sacerdote también, un pastor, un maestro, y ellos iban y le decían, no te preocupes, imagínate, Valentina se quedó, vive solita en el mundo, pero se había quedado con riquezas que le había dejado el esposo. Entonces, no te preocupes, nosotros que somos de Dios, nosotros te lo administramos. Y resulta que ellos se quedaban con la mayor cantidad y después cuando la viuda se quedaba sin nada tenía que esperar la muerte sentada. Iban sus padres y le tocaban y le decían, hijo, no tenemos que comer. Y ellos, papá, lo siento, todo esto que tengo acá
es del Señor, no es mío. Y le cerraban la puerta en la cara. Esos eran los intérpretes de la ley. Esos eran los fariseos. Entonces, de tal manera que cuando él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y Jesús le dijo, muy bien has dicho, él queriendo justificarse, porque él no era una persona que ayudaba, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le va a relatar la historia del samaritano, ¿no? Pero acá tenemos otro punto. ¿Alguien sabe por qué le llaman samaritano al samaritano? Es fácil, ¿no es cierto? Es fácil la respuesta. ¿Por qué le dice samaritano? ¿Quién me dice? Por 10 puntos en la tinca. ¿Nadie? Bueno, porque nació en Samaria. Por eso era samaritano. Si él hubiera sido alguien que nació en el Callao, Jesús le hubiera dicho el chalaco que ayudó al judío, ¿no? O si hubiera sido un chiclayano, lo decía, bueno, él había nacido en Samaria. Resulta que había una característica de los samaritanos. La característica es que eran despreciados. Es que los judíos los tenían como poca cosa. Los judíos los tenían como, como cualquiera, como personas de última categoría quizá, de ínfima categoría. Entonces, al tenerlos así, Jesús les cambia el chip, ¿no? Y les dice, ¿saben qué? El samaritano es el que ayudó al judío. Si Jesús hubiera contado la historia al contrario, los judíos y el mismo maestro de la ley hubiese dicho, ya ve nosotros, pues los judíos somos lo máximo, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús le puso al samaritano como ejemplo y le dijo a este fariseo, a este hombre de la ley, anda, tú y haz lo mismo, para él era un shock tremendo. Entonces, quizá nosotros hemos visto siempre la historia desde el punto de vista de la bondad que tuvo el samaritano, pero realmente lo que Jesús estaba mostrándole era que no se necesita ser judío como ellos pensaban para hacer el bien. Es más, en el relato le dice, pasó por su lado un sacerdote, ¿no? Estaba herido ahí, le habían robado, le habían choreado y estaba ahí medio muerto. Y pasa por su lado un sacerdote judío, porque no había sacerdotes samaritanos. Y no le hizo caso y pasó de largo. Pasó, pasó un levita y tampoco le hizo caso. Espérenme un minutito, chicos, por favor, un minutito. No me puedo explayar mucho en el tema, pero sí quería que veamos dos puntitos antes de que se nos acabe nuestro tiempo. Primero, que cuando nosotros queramos ser de bendición para otros y podamos tomar el ejemplo, en este caso del samaritano o de quien Jesús estaba hablando, es primero que nada, ayudar sin mirar a quién, ¿ya? Este samaritano, no miró que el judío le despreciaba. Él no miró que los judíos siempre los habían tenido de menos. Él no miró ni siquiera quién era, porque el hombre estaba medio muerto, dice, y sin embargo él lo ayudó. Él no dijo, bueno, si el sacerdote, que es un sacerdote, ¿no? No le ayuda, bueno, yo menos, pero es que voy a ponerme a ayudar. Si el levita que pasa por ahí no le ayuda, yo tampoco tengo la necesidad de hacerlo. Bueno, esa no fue la actitud que tomó este hombre, sino que él, sin importarle si era judío, romano, o de donde sea, le ayudó y también lo hizo, no importando si los otros lo hacían o no. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tenemos excusas, ¿no es cierto? Y nos excusamos de tal manera que quisiéramos decir, bueno, todos van para un lado, es lo que les decía al comienzo, ¿no? Es difícil ir contra la corriente. Entonces, como todos hacen algo, yo hago lo mismo. O como nadie hace esto, yo tampoco lo hago. Este samaritano no tomó esa actitud. Y también
Un segundo punto es que él gastó de lo suyo. Para ayudar muchas veces nosotros quisiéramos tener el mínimo esfuerzo, ¿ya? El mínimo esfuerzo, de tal manera que si yo ayudo, bueno, ayudo dentro de mis posibilidades, ¿no? Bueno, ayudo dentro de, mientras yo no me afecte. Pero cuando nosotros ayudamos a alguien o cuando nosotros damos de bendición, tenemos que saber que muchas veces tenemos que gastar de nosotros, tenemos que gastar lo nuestro. Este hombre, ¿qué hizo? Gastó su tiempo, gastó sus bienes y gastó su dinero. Su tiempo porque dice que se quedó hasta el otro día y dice el pasaje que cuidó de él. No es que él lo ayudó y ya lo dejó ahí, no, cuidó de él toda la noche. Eso es loable. 2, sacó dinero de sí, ¿no? Le dio al mesonero y le dijo, toma, 2 denarios será más o menos lo que tú ganarías en un día y medio o 2 de trabajo. Y si algo falta, cuando yo regrese, yo te lo pago. Y 3, dice que él sacó sus vendas, sacó su aceite, sacó su vino, curó sus heridas. Es decir, él dio su tiempo, él dio sus bienes y él dio su dinero. A veces cuando nosotros nos dicen, vamos a colaborar porque hay personas que se están muriendo de frío, por ejemplo, en Puno, ¿no? Entonces hay una campaña para colaborar en Puno y vamos a darle chompitas para el friaje. Y resulta que nosotros buscamos la chompa con hueco, buscamos el polo de manga larga pero con una sola manga porque la otra se le comió la polilla, buscamos un gorro que está hongueado, ¿no? Y entonces normalmente nuestra ayuda termina siendo para limpiar nuestra conciencia, pero no ayudamos, ¿no? O si un amigo o si un familiar nuestro necesita, no ha comido, por ejemplo, oye, sobró comida, ay, hay cocolón, ¿no? Hay cocolón con un huevo, dale eso, es que no ha comido el hombre. Bueno, no somos capaces quizá de dar de nosotros. ¿Cuántos serían capaces de decir, bueno, hoy día como la mitad, hoy día como sopa y el segundo lo doy a quien necesita, pues, ¿no? Total, yo mañana voy a volver a comer mi sopa y segundo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una actitud de despojarnos aún de las cosas que nos gustan? Ahora, yo no les digo que, por ejemplo, Belén, Cielo, que su mamá pues les puede haber comprado, o Alexandra, una ropa nueva, haya una oportunidad para dar y ellas, esto que me ha comprado mi mamá Ripley ayer, sí, no, lo voy a regalar. No, pues lógicamente que estamos hablando de que cuando uno da, cuando uno ayuda, tiene que ser de una manera que lo haga desde el corazón también, ¿no? Poniendo lo mejor de sí, no yéndonos a ninguno de los dos extremos, porque si nos vamos al extremo que les acabo de decir, quizá también es contraproducente para ustedes, o no quedarse ustedes, vamos a poner sin comer, ¿no es cierto? Pero sí que cuando nosotros demos, podamos dar de una manera correcta, de una manera que se pueda decir que parte de nuestra vida está ahí, ¿no? En alguna oportunidad dice que el rey David iba a dar una ofrenda a Dios, un sacrificio, y entonces un hombre le dice que él podía agarrar todo lo que quisiera, todo el animal que quiera, la madera y todo, y le dijo, rey, yo se lo regalo, ¿no? Llévelo para dar esta ofrenda a Dios. Y él dijo, no, yo te lo voy a pagar, porque yo no voy a dar a Dios sacrificio que no me cueste nada. Entonces, esa actitud de dejar parte de su vida en las cosas buenas que uno hace es la correcta. Entonces, chicos, quisiera que ustedes se queden con esas dos cosas, ¿no? Dar y bendecir sin mirar a quién. Dar y bendecir sin mirar a quién. Y segundo, dar desde nuestra vida, ¿no? Muchas veces nuestros recursos, muchas veces nuestro tiempo. Yo sé que algunos de ustedes pues son muy amigos, ¿no? Porque se conocen desde que estaban en primero, en segundo, y entonces se apoyan entre ustedes. Eso es bueno, pero siempre debemos ir un pasito más allá, un pasito más allá. Entonces, dejarles eso y hoy día vamos a tener una tarea, así que apunten por favor la tarea que tenemos. Van a averiguar, van a buscar tres
3 versículos, apúntenlo por favor, van a buscar 3 versículos sobre el hacer el bien a los demás, ¿ok? 3 versículos sobre hacer el bien a los demás, los van a redactar a mano, como quieran, pero van a poner un pequeño comentario abajo, un pequeño comentario de qué es lo que creen que expresa el escritor, ¿ya? Un pequeño comentario abajo de cada versículo. Es fácil, Profe, ¿para cuándo es eso? Bueno, normalmente deben tener 2 días para hacerlo y mandarlo. Okay. Recuerden que esos pequeños trabajos que yo les dejo son muy sencillos, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer en 10 minutos o en 8 minutos, no se necesita mucho tiempo. Lo hago más para que ustedes también puedan retroalimentarse un poquito acerca de la clase que hemos visto el día de hoy. Y bueno, nada más. Voy a tomar lista y al que no mencione significa que me tiene que decir, profe, a mí no me ha mencionado. Ok, Valentino Beltrán, Diego Bocanegra, Cielo Capo, David Chauca, Axel Dávila, Alessandra Matos, José Neira, Sebastián Rodríguez, Elder Ruiz, Valentina Serna, Belén Cernaque, Oscar Arcela, Velázquez Arcela y María Fernanda Unciguay. ¿Ok? Son los que han entrado. ¿Alguien que no ha nombrado? Profe, a mí no me nombró. Ah, Eli. Profe, a mí. Sebastián. Sí te nombré, creo, Sebastián. ¿Cuál es su apellido? Ríos. Ya, ok. Listo. Entonces, espero, bueno, nos queda menos de un minuto. Disculpen, chicos, que haya habido este pequeño inconveniente. A veces las redes son así más locas. Tengo al mismo tiempo con ustedes, tengo clase en tercero, entonces a veces es con ustedes, a veces con tercero video, y parece que el Facebook me jugó una mala pasada y están que me requintan por ahí. Pero todo bien. Espero su participación en la próxima clase. Que les vaya bien, chicos. Nos vemos en la próxima y espero sus trabajos no demoren en mandarlos, por favor, que son muy facilitos, ¿ok? Que Dios les bendiga a todos. Cuídense.